anticipaban la salida de este ministro de esta cartera. Esto es lo que nos da la información esta mañana y lo que compartimos con ustedes como todos los días. Y ahora sí, después de darle algunos de los títulos, seguimos informando con más contenido a esta hora. El mundo del espectáculo. Vamos a platicar del mítico y legendario Bob Dylan, que será homenajeado en la próxima entrega de los premios Grammy 2015 como persona del año, y podremos disfrutarlo en tan solo unos meses, nada más. También vamos a platicar de lo que está sucediendo con la serie que está llamando la atención en HBO, y es True Detective, y que ha confirmado como sus nuevos integrantes, no permanentes, pero sí como buenos invitados especiales, a Colin Farrell y Vince Vaughn. Hablamos de esto en un momento nada más, son las 6:02. Buenos días de nuevo. Bueno, es la información que compartimos esta mañana y también hay títulos que vamos a analizar, Anicha. Acá los tenemos y se los presentamos. A continuación, sí, empezamos a repasar aquellas noticias que destacan esta mañana. Jorge Villavicencio deja la cartera de salud tras 2 años al cargo. Su destitución se da luego de que se diera a conocer que hay carencias en la red hospitalaria. Y esta mañana sería juramentado el sucesor del ministro Jorge Villavicencio. Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que quien podría llegar a su lugar sería el exdirector de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, Luis Enrique Monterroso, experto en seguridad alimentaria y nutricional. El gobierno de Noruega reitera su compromiso de apoyar la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. El apoyo de ese país a esta labor de la comisión alcanza los 33 millones de quetzales. El comisionado Iván Velázquez define el apoyo como un voto de confianza hacia esa institución. Operadores del transporte urbano continúan siendo blanco de extorsiones tras ataques. Pilotos de la Ruta 32 paralizan el servicio y amenazan con no reanudarlo hasta que se les garantice seguridad. Pocas unidades circularon en las últimas horas, los más afectados, como siempre, los usuarios. Pedir el voto, promover la figura del precandidato en una actividad al aire libre, hacer clientelismo y partidista a tan solo unas cuadras del Tribunal Supremo Electoral, amerita una sanción drástica para el partido oficial. Esto dice la Unidad Nacional de la Esperanza, y hay división en el TSE al respecto. Ya sea en forma de bolsas de alimentos, en techos mínimos, canciones pegajosas o discursos con ataques y sin propuesta real a los problemas del país, el clientelismo no es algo ajeno a nuestro sistema político. Más allá del discurso y del voto inmerecido que lleva al poder, esto preocupa el financiamiento de las campañas. Y la muerte de una familia soterrada en la colonia La Hondonada, ruta al Atlántico, causa la preocupación de las autoridades de Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres. Las lluvias han dejado unos 14 fallecidos durante este año, la mayoría de ellos por deslizamiento de tierras. En noticias internacionales, por más de 10 días, cubanos naufragaron a lo largo de más de 270 kilómetros para tratar de llegar a Estados Unidos. Tocaron suelo en Miami. En este año, más de 22,000 han logrado salir de la isla caribeña, el número de migración más alto en una década. Y explosiones simultáneas concluyeron con lo que era el complejo habitacional de las Torres Space en Colombia. En octubre del año pasado, la mala construcción hizo que colapsara una de las torres, dejando a más de 12 fallecidos. Ahora el edificio pasa a la historia. Y vamos a poner inmediatamente más, después de ver los titulares, ahora la pregunta del día, después de que usted puede, por supuesto, como siempre, interactuar a través de redes sociales. Ahí está apareciendo en pantalla. ¿Cómo cataloga el trabajo que realizan las fuerzas de la Policía Nacional Civil? Un tema que estaremos analizando hoy dentro del programa. Ingrese a Facebook, Viva la Mañana, _medio Guatelevisión. Queremos escuchar su opinión. Y tenemos más noticias para compartir con ustedes muy temprano. Y comenzamos con la información porque esta mañana el presidente de la República pues va a juramentar al nuevo ministro de Salud, luego que se diera ya a conocer formalmente a la institución de Jorge Villavicencio. Desde hace días se anunciaba su relevo por distintas carencias en la red hospitalaria, carencias que fueron denunciadas por los pacientes y distintos trabajadores del sistema de salud. Incluso la vicepresidenta de la República, Roxana Valdete, anunciaba que se había encontrado a su sustituto, pero en apariencia la persona, al conocer lo referente a la administración,
se dio cuenta de que el reto de dirigir la tarea en el ministerio era muy grande, por lo que no accedió al cargo. Fue hasta ayer que se confirmaba la salida de Jorge Villavicencio como el segundo ministro que deja justamente el gabinete, en este caso en el área de salud, dentro del equipo que acompaña al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Villavicencio llegó a esa entidad, estuvo a cargo por 2 años y 4 meses, sustituyó a Francisco Arredondo, recordemos, quien estuvo únicamente 6 meses. Al parecer, no está todo indicado, no hay versiones oficiales, pero parece que el responsable de la CESAN, Luis Enrique Monterroso, sería el responsable entonces de reemplazar a Jorge Villavicencio, que ya no será el ministro de Salud. Y justamente hablamos de este tema a continuación, y es que tras conocerse la destitución del hasta ayer ministro de Salud Jorge Villavicencio, se conoció quién podría ocupar este puesto, y es el quien también hasta ayer fue director de la Secretaría de Seguridad Alimentaria CESAN, Luis Enrique Monterroso, como comentábamos. Él será juramentado esta mañana, a eso de las 10 de la mañana, por el presidente de la República para asumir el mando de la cartera de salud y tratar de encontrar una solución, por lo que justamente resta de su mandato al presidente Otto Pérez el tema de la crisis de insumos y medicamentos en los hospitales. Monterroso deja la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional, cargo que ocupó desde el año 2012. Es economista de origen quetzalteco y experto en seguridad alimentaria y nutricional. Y mientras tanto, en otros temas, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza están analizando la situación sobre un supuesto desvío de fondo por parte de la administración del Ministerio de Salud. Justamente, el dinero sería utilizado para la compra de medicamentos y algunos otros pagos. Esto se suma a una larga lista de dudas, de inquietudes que indudablemente llevaron a tomar esta decisión de sacar al responsable de la cartera de salud de su puesto. Los miembros administrativos del Ministerio de Salud acudieron a la bancada de la UNE para dialogar acerca de la utilización de fondos y donaciones, en donde se especulaba que más de 40 millones que serían utilizados para la compra de medicamentos y programas de prevención de VIH, tuberculosis y malaria fueron desviados para la obtención de ropa, protocolo y contratación de otro personal. Además, miembros del programa de VIH expusieron ante los diputados un atraso de pago que no se efectúa desde el mes de mayo. Esto generó un poco de atraso en el proceso de pago de 40 trabajadores, y es lo que en este momento estamos discutiendo con los miembros de la bancada UNE, trabajadores, los jefes de programa de VIH del Ministerio de Salud, y afortunadamente ya se encuentran en la última fase para que sea efectivo el pago correspondiente. Sandoval indica que los pagos ya se encuentran en última fase y que a más tardar esta semana se estarían gestionando. Ante esto, el diputado Carlos Barreda de la bancada UNE indicó que de no solucionarse la situación administrativa se les estaría sancionando. En otros temas, el gobierno de Noruega, a través de su embajada, reiteró su compromiso de apoyar la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, al suscribir el 9º convenio de cooperación para que continúe su trabajo de fortalecimiento y lucha contra la impunidad en Guatemala. Con la firma del convenio, el gobierno de Noruega reitera su apoyo a la CICIG y al gobierno de Guatemala en el combate a la impunidad. La embajada de Noruega ofrece a la CICIG su 9ª contribución desde septiembre del 2007, y con esta, el apoyo de ese país a la labor de esta comisión alcanzan 27.150 coronas noruegas, equivalente a 33 millones de quetzales. El acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, firmado en Nueva York en diciembre del 2006, establece que el mandato de la CICIG es apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones estatales guatemaltecas responsables de la investigación y persecución de crímenes supuestamente cometidos en conexión con actividades de fuerza de seguridad ilegales y organizaciones de seguridad clandestina, así como de identificar las estructuras, actividades, modos de operaciones y fuentes de financiamiento de estas. Y por último, promover el desmantelamiento de estas organizaciones. El comisionado Iván Velázquez agradeció esta nueva contribución y la definió como un voto de confianza a la colaboración que la CICIG brinda a las instituciones de justicia en Guatemala. Bueno, y seguimos con la información porque el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, conocido como CIEN, evaluaba el avance de la reforma policial tras 4 años de haber iniciado este proceso. Según destacan sus informes, existen algunos adelantos, pero también muchos desafíos que todavía se deben vencer.
En los últimos 4 años, 14.500 personas han ingresado a las filas de la Policía Nacional Civil. Esto representa un incremento en la cantidad de agentes. En 2009 eran 148 elementos por cada 100.000 habitantes. Ahora 198 policías resguardan a 100.000 personas. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, evaluó la situación de la reforma policial. Y aunque el incremento de agentes es un aspecto positivo, la capacitación y capacidad de los mismos sigue generando dudas. La academia hubo un avance en el sentido que se aperturó porque la administración anterior la había cerrado, pero aquí se aperturó y se están formando nuevos agentes, están cubriendo deficiencias de agentes que habían, pero se están cubriendo con un personal con una formación muy mínima. Además de la capacitación, el CIEN considera que debe mejorarse el proceso de reclutamiento para que sean personas idóneas las que ingresen a la PNC, mientras que la Comisión Presidencial para la Reforma Policial asegura que han mejorado este aspecto. Hay prueba académica, hay prueba física, hay prueba psicológica, pero estas pruebas psicométricas que se están implementando ya en la policía dan un conocimiento más integral de la persona, de sus cualidades, de sus debilidades. Hay gente que no tiene el poder de concentración. En el estudio se recomienda que la reforma policial sea enfocada primordialmente en el reclutamiento, selección, formación inicial, especialización y ascensos de los elementos. Y los pilotos de la Ruta 32 de buses urbanos de la capital disminuyeron el servicio de las unidades en las rutas que cubren debido a un ataque armado en el que afortunadamente salió ileso el piloto de la unidad. Esto es, si no garantizan su seguridad, los choferes afirman que no saldrán a laborar. Escuchemos. Los operadores del transporte urbano continúan siendo blanco de extorsiones. Ahora, la escena del crimen se traslada a la Ruta 32, que en menos de 24 horas registra 2 ataques. Los pilotos de las unidades mostraron su rechazo y afirmaron la suspensión del servicio. Supuestamente mandaron un teléfono, otro teléfono. Nosotros tenemos una cuota que es día martes, que es hoy, va. ¿Cuánto dan el martes? 100. ¿Cada unidad? Cada unidad. ¿Cuántas unidades hay aquí? Entran 30, 35 unidades, choca, dependiendo cómo esté la... Y ahorita que mandaron otro teléfono que quieren otra cuota, va. El cobro de extorsiones al transporte público continúan y las rutas más extorsionadas en el 2014 son la Ruta 3, 4, 96, Ruta 203 y 204, además las rutas 22 y 23, Ruta 40, 70, la Ruta 10 y 11, Ruta 36 y la Ruta 32. En lo que va del año han realizado un promedio de 51 ataques al transporte urbano y la Ruta 32 ha registrado 5 ataques que aproximadamente afecta a 14.000 usuarios de este servicio. Bueno, siguiendo con la información, Byron Linares Cordón fue extraditado hacia Estados Unidos, en donde es requerido desde el año 2004, acusado de trasiego de drogas. Se cree que Linares era uno de los principales enlaces con la estructura del cártel del Golfo que operaba en el oriente y nororiente de este país. En Estados Unidos se les indica por conspiración para importación ilegal, fabricación y distribución de 5 o más kilos de cocaína. La orden de extradición tiene fecha desde el año 2004, fue girada por el Tribunal Tercero de Sentencia. El presunto narcotraficante fue capturado en Panajachel, Sololá, en el año 2011. Y esto es parte de la información, por supuesto, esta mañana con estas noticias. Ahora vamos a ver qué tenemos en el panorama departamental. Empezamos con Prensa Libre y su portada en este tema. Como siempre se la presentamos y analizamos lo que sucede también en diferentes departamentos de nuestro país. Persisten saqueos en la provincia, así dice esta información, y hacen un recuento de lo que está sucediendo en diferentes departamentos. Y es que los afectados aseguran que la Policía Nacional Civil no tiene un plan de acción para poder frenar este flagelo. Bueno, nosotros continuando justamente con las noticias, en la comunidad Palomora, San Andrés Eculto, Tonicapán, 2 personas fueron linchadas. Uno de ellos murió lamentablemente calcinado en el campo de fútbol de la localidad, el segundo fue rescatado aún con vida y llevado al Hospital Nacional de Quetzaltenango, en donde fue atendido por los médicos. Un tercer hombre fue vapuleado y rescatado por la policía. Todos ellos, junto a otros 3 más que escaparon, eran señalados de extorsionar a los vecinos del municipio y hoy pretendían cobrar 50.000 quetzales a esta familia. El vehículo de los supuestos extorsionistas también fue quemado por los pobladores, quienes aseguran haber encontrado machetes, gorros, pasamontañas y un listado de personas que posiblemente eran extorsionadas por esta banda.